Hola, ¿cómo está? El día de hoy le voy a hacer una entrevista sobre su experiencia laboral en los 80. ¿Podría decirme su edad y su nombre? Sí, mi edad es 58 años, mi nombre es Francisco Magaña Zárate. Ok, muy bien, gracias. Comencemos con las preguntas. La venta o privatización de empresas paraestatales como Telmex o la banca que ocurrieron a partir de los años 80, ¿usted percibió un cambio en la calidad de costos de los servicios públicos tras estas acciones? Sí, definitivamente sí percibí un cambio. Ok, muchas gracias. El gobierno justificó las reformas neoliberales como la apertura comercial y el control del gasto para lograr la estabilidad económica. ¿Sintió usted que, a pesar de la estabilidad, su nivel de vida y el poder adquisitivo, su salario mejoró, se mantuvo o empeoró? Yo pienso que se mantuvo igual, no vi una mejora sustancial. Ok. ¿Recuerda la crisis económica recurrente entre 1982, 1987 y 1994? ¿Cómo impactaron estas crisis su economía familiar o su empleo? Mi economía familiar fue impactada definitivamente. El Fobaproa hizo que ya no pudiera seguir pagando la casa que compré con un crédito que saqué con el banco, que al momento de que hubo una devaluación y se transformó todo a UDIs y entró el Fobaproa, mis mensualidades se fueron a más del cuádruple de lo que tenían que pagar. Entonces me afectó completamente de una manera negativa. Ok. Antes de los 80, el empleo de planta o de base era común. Tras la flexibilización laboral, ¿usted observó algún aumento de contratos temporales por honorarios o subcontratación? ¿Qué tan segura se sentía la gente de conservar su trabajo en este nuevo ambiente? Bueno, yo creo que ahora la gente se siente un poco más segura de conservar su trabajo porque las leyes laborales han mejorado, han habido muchos cambios. Pienso que ahora, en la actualidad, la gente se siente un poco más segura que antes, en la época de los 80s. Ok, gracias. ¿Cuál es su opinión sobre el cambio de sistema de pensiones, del reparto de cuentas individuales o afores ocurrido en 1997? ¿Cree que este nuevo sistema le ofrece o le ofreció una mayor o menor certeza de tener un retiro digno en comparación con el sistema anterior? Bueno, mi opinión es que ni con el sistema anterior ni con el actual existe un retiro digno. Para mí las afores pues no son más que entidades privadas que tienen nuestro dinero, nos pagan muy poco interés y realmente para el futuro pues las afores no están preocupadas en qué va a pasar con nuestro futuro. Anteriormente pues lo hacía el gobierno, ¿no? Y otras entidades. Así que yo no veo que sea una gran diferencia tener las afores que lo de antes. Ok, las reformas también afectaron el gasto público en educación. ¿Cree que se dificultó el acceso a la educación pública de calidad para las nuevas generaciones debido a la falta de inversión o al enfoque en la eficiencia del mercado? No, yo ahí pienso que pues, las escuelas públicas o la manera en la que uno puede acceder a estas escuelas públicas o a la educación pública, pues sí, ha mejorado un poco. Realmente sí veo que hay más escuelas, que hay más universidades, sobre todo a nivel estatal. Pues las del centro de la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, pues siguen siendo ya las tradicionales, pero sí veo una ligera mejora. Muy bien. Antes de los 80, los sindicatos tenían un peso importante. ¿Cómo cambió el papel de los sindicatos a partir de estas reformas? ¿Se redujo la capacidad de los trabajadores para negociar mejores condiciones y salarios? Bueno, yo no veo ningún cambio, por el contrario, veo la corrupción cada vez más fuerte. En la época de los 80, la CTM, la CROC, los sindicatos en general, pues lo que hacían era corrupción pura y descarada. Ahora la siguen haciendo, pero con la tecnología y los celulares y los videos que uno puede hacer, pues puede uno bajar un poquito más la corrupción. De que sigue existiendo, sigue existiendo. Yo no confío en absoluto en los sindicatos en México. Ok, señor Magaña, muchísimas gracias por la entrevista. De nada. Buenas tardes, gracias por tomar su momento para participar en esta entrevista. Mi nombre es Omar Alor Pérez y pues esta entrevista forma parte de un trabajo que busca conocer cómo eran las condiciones laborales y sociales alrededor del año 2000 comparadas con la actualidad. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Omar Alor Montalvo.
¿Cuál es su edad, perdón? Tengo 45 años cumplidos. Ok, muchas gracias. Vamos a empezar con las preguntas. ¿Qué tan común era alrededor del año 2000 la contratación mediante contratos temporales por proyecto o por honorarios en su sector? ¿Eran más comunes que los empleos de base? En esos años todavía se conseguían empleos más estables. En mantenimiento casi siempre te contrataban de manera fija, porque las empresas necesitaban tener personal de planta, aunque ya empezaban los contratos por proyecto. Lo normal era tener base, no era tan común eso de trabajar por honorarios como ahora. Ok, muchas gracias. ¿Tenía usted el conocimiento o experiencia con la subcontratación en su lugar de trabajo por esa época? Si fue así, ¿cómo afectó esto a su antigüedad y el acceso a prestaciones? Sí, después del 2000 empezó a verse más eso de que te contrataba otra empresa. Aunque uno trabajaba en el mismo lugar, a varios compañeros les pasó y sí les afectó, porque pedían prestaciones o antigüedad. En ese entonces uno se sentía que valía menos el esfuerzo de tantos años. Ok, muchas gracias. ¿Qué nivel de estabilidad o inseguridad sentía la gente de su generación y sector respecto a conservar su puesto de trabajo? ¿Eran comunes los despidos sin justificación o las reestructuraciones? Fíjate que antes uno se sentía más tranquilo. Si hacías bien tu trabajo, sabías que te ibas a quedar por mucho tiempo. Pero con los años empezó a cambiar y ya había tanta seguridad y empezaron los recortes, sobre todo cuando llegaban unas nuevas administraciones o empresas grandes. Ya no se sentía esa estabilidad de antes. Ok, muchas gracias. ¿Se sintió un cambio en la cultura laboral donde se priorizaba la productividad y la eficiencia por encima de la antigüedad o la experiencia? Sí, claro. Antes se valoraba mucho la experiencia, pero poco a poco empezaron a fijarse más en quién hacía más en menos tiempo. Ya no importaba tanto si llevabas años trabajando bien, sino si cumplías metas. Fue un cambio fuerte, pero por mucho tiempo las empresas empezaron a sentirse desplazados. Pensando en su salario en el año 2000, ¿cómo lo compararía con el actual? ¿Podía comprar la misma cantidad de bienes básicos en lo actual? No, fíjate que ahí sí cambió. Con el salario del 2000 el dinero rendía más. Podías hacer un mandado más grande, pagar servicio, y todavía te alcanzaba para darte algunos gustos, irte de vacaciones, no sé. Hoy en día ganas menos número de dinero, pero todo es más caro. Perdón, ganas más dinero, pero aún es más caro, pero todo ha cambiado. Antes ganabas poco y te alcanzaba. Ok. ¿Era necesario tener más de un empleo o recurrir al crédito con frecuencia para mantener el nivel de vida familiar en esta época? No era tan necesario tener dos trabajos. Con uno bien estable bastaba. Claro, si tenías una familia muy grande o querías mejorar tu casa, pues ahí sí usabas un crédito, pero no era algo de todos los días. Ahora parece que todo el mundo necesita un crédito o un trabajito extra para salir al mes. Es más complicado, ¿me entiendes? Sí, entiendo. ¿Cuál era el sentir general entre sus compañeros de trabajo respecto al cambio del sistema de pensiones, de reparto al de cuentas individuales, Afores, implementado en 1997? ¿Se percibía como una garantía o como una incertidumbre para el retiro? En esa parte muchos vivimos con desconfianza. Cuando empezaron las Afores, nadie entendía bien cómo funcionaban. Antes sabías que te ibas a jubilar con algo fijo y de repente te dijeron que tú tenías que ahorrar por tu cuenta. Sonaba bien, pero al mismo tiempo daba miedo, porque ya no sabías si de verdad ibas a tener dinero al retirarte. Era como tener incertidumbre en ese tema, ¿me entiendes? Sí, entiendo. Con el aumento de la informabilidad y la contratación flexible, ¿usted observó un incremento en la cantidad de trabajadores a su alrededor que carecían de seguridad social como el IMSS o el ISSSTE, a pesar de tener un trabajo estable? Sí, eso se empezó a notar mucho. Había gente que trabajaba igual que todos, pero sin seguro ni prestaciones. Decían que estaban por fuera o por contrato,
y eso te deja desprotegido, porque si te pasa algo, te enfermas, no tienes respaldo. Fue algo que empezó a crecer con el tiempo y se formó parte del sistema. Ok. ¿Usted sentía que pues el movimiento obrero aún podía proteger los derechos laborales ante los intereses patronales? Pues ya no tanto, ¿eh? Antes los sindicatos tenían más fuerza, te defendían si había un problema, pero luego se fueron apagando, muchos se volvieron más en contraste político que otra cosa. La gente empezó a perder confianza en ellos y ya no se sentía el apoyo que te daban antes, que te respaldaban, te sentías como más desprotegido. Ok, y ya para terminar, ¿era más fácil o más difícil para los trabajadores acceder a un crédito de vivienda de Infonavit o Foviste en el año 2000 en comparación con los años 80? Sí, es muy grande la brecha que hay en ese punto. Diría que antes era un poquito más fácil, porque ya había más facilidades, más trámites, todo era más rápido. Pero aún sí los créditos no alcanzaban para mucho. Si querías una casa más buena o de mejor calidad, bien ubicada, tenías que poner un dinerito extra. No era imposible, pero pues tampoco sencillo, sobre todo si no estabas de base, ¿me entiendes? Sí, entiendo. Pues muchas gracias por su participación. Hola, a continuación le voy a realizar unas preguntas acerca de su situación laboral. ¿Cuál es su nombre? Alejandra Gómez. De acuerdo. Número 1. ¿Cuál fue el tipo de contrato predominante en su trayectoria laboral reciente? Por ejemplo, por tiempo indeterminado, temporal, a prueba, por honorarios o por subcontratación. Por tiempo indeterminado. ¿Cuál es la duración promedio de los empleos que ha tenido? ¿Has notado una tendencia a que los empleos duren menos de un año o a que se renueven constantemente por periodos cortos? Los 2 últimos empleos han sido superiores a 5 años de estancia laboral y los contratos dentro de los empleos han sido cada 6 meses. Si trabajó en algún momento bajo el esquema de subcontratación, ¿cómo afectó esto la certeza sobre su empleo, su antigüedad y el acceso a beneficios directos de la empresa contratante? No he trabajado de esa manera. Ok. ¿Qué tan seguro se sentía de conservar su trabajo en 2020? ¿El miedo a perder el empleo era una preocupación constante que lo llevaba a aceptar condiciones laborales desfavorables? Para ese tiempo mi empleo era bastante seguro, ya que yo soy enfermera y como personal de salud pues era necesario nuestro trabajo en ese tiempo. ¿Considera que su salario en 2020 fue suficiente para cubrir sus necesidades básicas sin depender del apoyo familiar o deudas? Era suficiente, pero no del todo complementario para mis pagos y gastos diarios, ya que por alta demanda en los hospitales, pues de alguna forma aproveché a hacer dobles turnos o jornadas extras para complementar lo demás. ¿Siente que su preparación profesional o universitaria se ve justamente reflejada en la remuneración que recibe? ¿O existe una brecha grande entre su nivel de estudios y el salario que se le ofrece? Lamentablemente en México la paga salarial para el personal de salud en relación a enfermería es en condiciones por debajo de lo normal en comparación a otros países europeos o pues sí de otros lados del mundo. Ya que por el grado de preparación, los años de estudio, pues no corresponde la paga con lo que nosotros laboramos o ejercemos. ¿En qué medida la inflación, es decir, el aumento de precios, ha afectado su capacidad para generar ahorro o realizar compras importantes? Pues a través de los últimos años se ha visto la alza en la inflación debido a que, por ejemplo, en una despensa ordinaria cada 15 días de canasta básica era, no sé, 2,000 pesos y en los últimos 5 o 10 años se ha visto que por los mismos productos pues son, por la misma cantidad de dinero son menos productos, por ende al ser más la inflación pues hay más alza en los precios de la canasta básica y es más complicado o más complejo el ahorrar teniendo el mismo salario sin tener como un incremento en nuestra paga. Entonces, ¿es común que usted
y sus compañeros tuvieran que trabajar horas extra no remuneradas o buscar un segundo empleo para alcanzar sus objetivos financieros? Sí, un segundo empleo, las horas extras sí no la remuneran, pero pues no es lo suficiente como para cumplir al 100% los gastos del hogar. En su empleo actual se le proporcionó acceso completo a la seguridad social, IMSS o ISSSTE y a todas las prestaciones de ley, es decir, aguinaldo, prima vacacional, entre otras. Así es. El sistema actual de pensiones, Afore, le genera confianza después de su retiro o siente que la incertidumbre le obliga a depender de ahorro o inversiones privadas. Genera confianza, pero no al 100%, ya que pues sí se ha visto en los últimos 5 o 10 años la alza en la inflación. Para el tiempo en el que me correspondería ese tipo de ahorro, pues supongo que será mayor, entonces sí es como ahorrar aparte de lo que la prestación de ley nos dará. Okay. La falta de estabilidad laboral o la baja cotización salarial ha sido obstáculo para calificar a un crédito de vivienda, es decir, Infonavit o Foviste. Al momento no me he visto en la necesidad de solicitar algún crédito hipotecario. Okay. En 2020, ¿qué valoraba más el mercado laboral? ¿La titulación y experiencia formal o los contactos y las habilidades blandas? Es decir, la adaptabilidad, la disponibilidad, entre esas cosas. Ajá. El currículum profesional. Ok. La situación laboral en 2020 estuvo marcada por la pandemia. ¿Considera que el COVID-19 exacerbó la precariedad o expuso debilidades del modelo laboral que ya existían antes? En mi caso no, ya que como enfermera en ese tiempo pues nos requerían más en los hospitales y pues instituciones de salud, considero que no. Ok, y como última pregunta, como joven trabajador, ¿siente que el camino para mejorar su situación económica pasa por ascender en su carrera formal o por buscar alternativas fuera del mercado laboral tradicional, como algún emprendimiento o una cosa más informal? Pues a mayor preparación en teoría debería ser una mejor paga, pero lamentablemente en mi profesión hay veces que sí requerimos tener 2 o 3 empleos para tener un poquito más de libertad económica. Gran parte igual de mis compañeros pues han, aparte del ejercido como personales de salud, pues he emprendido en algunos otros negocios o trabajos. Considero que es como un punto medio dependiendo de las necesidades de cada persona. Muchas gracias, Alejandra. Por último, ¿me podría decir cuál es su edad? 27 años.